Los pisos profundos era aterrador allí abajo. Hice esa pregunta una vez, quería escuchar la respuesta de esa flor tan lejos de mi alcance, de la chica que admiraba tanto, cómo se veía el mundo desde las alturas donde se encontraba ese espadachín que llevaba el título de aventurera de primera clase. Qué tan peligroso era el escenario en el que la persona que admiraba se encontraba mientras perseguía sus aventuras. Le pregunté por curiosidad o tal vez porque quería acercarme un poco más a ella. Cuando estuve allí, sentí por primera vez que los monstruos, que el calabozo y todo eso era aterrador. Estábamos en las murallas de la ciudad, rodeados por el cielo azul. No podía ver más allá de sus ojos dorados. Ella me respondió con la mirada de una aventurera que había arriesgado su vida muchas veces. No es el tipo de cosa que puedes entender solo al escucharlo, pero si vas allí, lo entenderás. Ella habló muy claramente, me zumbaban los oídos. El sonido era como el grito agudo de un niño que acababa de despertarse de una pesadilla, un grito de la razón gritando en negación de la realidad. El chillido de mis instintos asaltó las profundidades de mi mente. Los pisos profundos, el fragmento susurrado de un pensamiento, cayó de mis labios y se derritió en la oscuridad. La inquietud perforaba mis oídos, los latidos de mi corazón retumbaban en todo mi cuerpo. La sombría oscuridad del laberinto me abrazaba. Un extraño color lechoso parecía adherirse a las paredes y los techos eran tan altos que ni siquiera podía verlos. La escala del laberinto era tan enorme que parecía imposible. Estaba en el piso 37. Estaba en el abismo que todos los aventureros temían, los pisos profundos del calabozo. Sentía que mi cuello se había congelado en su lugar, así que moví solo mis ojos para mirar alrededor. No veía ningún monstruo cerca, tampoco había señales reveladoras o signos de ellos. Entrecerré los ojos en la penumbra, apenas capaz de distinguir mi entorno. Mi ubicación actual era una habitación tremendamente grande. La distancia del centro de la habitación donde estaba hasta las paredes debía ser de al menos 400 metros. Aparte de un par de lugares específicos como la Gran Muralla de la Angustia en el piso 17 y la despensa, nunca había estado en una habitación del calabozo tan grande. La fosforescencia iluminando las paredes era débil como la luz de las velas. Justo a mi lado estaba el cadáver de una enorme serpiente. Era el Lapton, también conocido como un gusano de pozo, que murió después de que salimos de su vientre y nos arrastramos a través de una fuente de sangre. Eso pasó después de que nos tragó en el piso 27 y excavó hasta aquí con nosotros en su vientre. Miré con un ojo abierto el enorme cadáver. Mi boca se abría y se cerraba por sí sola, se paraba del pensamiento inconsciente. Mi lengua estaba entrecerrada, incapaz de formar palabras. Solo podía producir un sonido seco y rasposo, como si hubiera tratado de respirar y hubiera fallado. Los Lambton normalmente aparecían en el piso 37. No había traído de regreso a su propio nido, había excavado a través de 10 pisos de roca. Eso era muy extraño, mis pensamientos seguían arremolinándose en una palabra particularmente apresiva. Estaba cubierto de sudor y mi cuerpo se sentía anormalmente caliente. Los pisos profundos, el gremio, había designado este lugar como la verdadera primera línea. Era el lugar más peligroso de todo el calabozo. Definitivamente no estaba listo para desempeñar un papel en este escenario, especialmente solo. Comprobé a la elfa extendida en mis brazos. Estaba maltratada de pies a cabeza después de ser tragada por el Lapton y expuesta a su tóxico ácido estomacal. Se había quemado pedazos de su capa, también y de ropa de la batalla, revelando su piel blanca y desnuda, que estaba marcada por innumerables quemaduras. Su pierna derecha, envuelta en su capa, estaba doblada en un ángulo extraño, estaba rota. Mi propia piel había sido quemada por ese mismo ácido corrosivo. Mi párpado izquierdo se había derretido y estaba pegado, así que no podía abrirlo. Mientras seguía mirando alrededor con mi ojo bueno, acerqué un poco a Ryu para protegerla o tal vez para aferrarme a ella. Sujeté sus estrechos hombros con mis temblorosos dedos que se negaban a obedecerme más. Este era el peor irregular posible. Nos habrían arrojado al piso 37. Estábamos a la merced de la oscuridad, solo, apartado, separado, completamente aislado. Estaba increíblemente incómodo, frío, solitario y triste. Adolorido, mis emociones eran un desastre. Estaba girando en un silencio, en un pánico mortal. Lo único que podía hacer era rogarle a mi única compañera de viaje, la elfa, que despertara. Ahí fue cuando sucedió. Me congelé cuando los pedacitos de algo gotearon en mi cabeza. Miré hacia arriba como si mi mirada fuera atraída hacia el techo. Los fragmentos de piedra todavía caían de la bóveda de la oscuridad que bloqueaban mi visión del techo. No podía entender lo que sucedía en base a esa información visual tan limitada.
Pero el sonido era otro asunto. Definitivamente había escuchado un ruido como de algo acelerando violentamente hacia este piso, como si cierto objeto se precipitara por el agujero por el que habíamos pasado. En el momento en el que me di cuenta de esa posibilidad, la sangre se drenó de mi cabeza. Esa enorme forma volvió a rugir en el ojo de mi mente. El caparazón que repelía la magia, esas garras destructoras y esos ojos rojos puros que brillaban como la sangre fresca. El monstruo contra el que luchamos en el piso 27 nos perseguía por el agujero que cavó para así poder matarnos. Escalofríos atormentaban mi cuerpo, pero en mi corazón sabía la verdad. Las últimas palabras de ese hombre llamado Yura, la impecable orden final de ese domador, trajo al monstruo hacia nosotros. Mi corazón latía más rápido mientras pensaba en el collar con la piedra escarlata sujeta a su cuerpo corporal. Escapa de ese monstruo. Ese único deseo fue para que mi mente y mi cuerpo congelado se movieran nuevamente. Forcé energéticamente mis extremidades y me levanté, aún apoyando contra Ryu. En el segundo en el que lo hice, de repente sentí como si alguien hubiera encendido mi cuerpo en llamas. Mi abrupto movimiento revivió toda la agonía que se había adormecido momentáneamente. Mis heridas abiertas gotearon sangre al suelo, mi piel machucado estaba gritando. Lo peor de todo era el increíble dolor que mi brazo izquierdo sentía. El calor irradiaba de ese brazo. Estaba envuelto en la bufanda de Goliath, ya que lo usé para bloquear las garras del monstruo durante toda nuestra batalla. Sentía que estaba a punto de vomitar. Mis ojos se llenaron de lágrimas y me temblaban las piernas. Mi espíritu estaba al borde del colapso. Aún así, apreté los dientes y pateé el suelo con mis botas. Di un paso adelante, con cada paso empujaba a un lado del agotamiento y el dolor para impulsar mi cuerpo hacia adelante. Todavía me podía mover. A medida que los fragmentos de la piedra continuaban goteando desde arriba, reuní mi escasa fuerza y me moví cargando a la inconsciente Ryu con mi hombro. Corrí locamente por la habitación, pero justo antes de llegar a la apertura que conducía al pasillo, algo saltó del agujero. Con un resplandor azul violáceo, se precipitó desde muy lejos hacia el suelo. La habitación tembló y retumbó. Cuando me di la vuelta, vi la silueta deformada y con un solo brazo balanceándose. Estaban las familiares de rodillas de las articulaciones inversas y el cuerpo, huesudo, envuelto en una concha brillante de color azul violáceo. Con 3 metros de altura, su enorme forma me hacía pensar en la frase un fósil de dinosaurio con armadura. Un brazo izquierdo terminaba de esas garras destructivas que fácilmente podrían confundirse con los colmillos. A través de la penumbra que nos separaba, pude ver sus ojos rojos brillando misteriosamente. No había duda al respecto, era el monstruo ultradestructivo del piso 27. Como si nos perforara con su mirada, el monstruo giró su cuello, su brillante orbes rojo se encontraron con los míos. Tan pronto como rugió, me di la vuelta y me lancé hacia un pasillo, dejando la habitación atrás. Podía escucharlo golpeando detrás de mí, provocando una conmoción infernal. Me lancé sin rumbo por los complejos pasillos del laberinto. Si nos alcanzaba, estaríamos acabados. Si llegaba a un callejón sin salida, todo terminaría. Si me encontraba con otro monstruo, eso sería todo. Lo único que podía hacer en este peor de los casos era rezar, cambiar de dirección y una y otra vez corriendo rápidamente por los pasillos ramificados mientras trataba de perder a mi enemigo. Pero los pasos del monstruo no se desvanecían, en todo caso, se estaba acercando a cada segundo. Mis pulmones estaban llenos en llamas, el sudor no se detenía, mi garganta estaba ardiendo, ya que cargaba a Ryu, iba tan despacio que quería llorar. Apenas podía levantar mis pies, todo mi cuerpo gritaba de dolor. De todos modos, huir del monstruo con toda la fuerza que podía reunir, mi cerebro no funcionaba bien. Voces inquisitivas se elevaban y se desvanecían como burbujas en el fondo de mi mente. Había arrinconado a esa cosa una vez, debería darme la vuelta para enfrentarlo y ponerle fin a mi ansiedad. No servía de nada huir, así que ahora mismo solo tenía que correr. Si luchaba con él, Ryu o yo, uno de los dos moriría. El monstruo lucharía con todo lo que tenía y teniendo en cuenta cómo mi cuerpo estaba tan quemado por el ácido venenoso del Lapton, no sería capaz de poner mucha resistencia. La situación era totalmente diferente de la batalla en el piso 27. No podía luchar con él en este momento. Después de dar un par de vueltas más en el laberinto, el monstruo había logrado cerrar la distancia entre nosotros hasta el punto en el que podía verlo claramente. Estaba rebotando en todas las direcciones desde el piso, las paredes y el techo del calabozo a toda velocidad. A pesar de que nuestra batalla también debería haberlo dejado malherido, el instinto de ese monstruo debía estar instigándolo a matar a su presa a toda costa. Los brillantes ojos perforaban mi espalda, podía escuchar las garras de la destrucción haciendo sonidos desde arañazos.
sintiendo que la amenaza de la creciente sed de sangre, precipitándose hacia mí, había llegado a un punto crítico, me giré a mitad de camino y extendí mi mano izquierda. El monstruo lo notó, las campanillas y las partículas de luz se filtraban a la bufanda de Goliat, envolviéndose alrededor de mi mano izquierda mientras cabalgaba. El miedo llenó los ojos rojos y gritó de furia. Había cargado por 20 segundos, mi rostro se distorsionó mientras gritaba. Lancé una bola de fuego, un enorme rayo de fuego se precipitó hacia adelante. Dentro del espacio cerrado del pasillo, la turbia corriente de llamas derribó las paredes y techos por igual, mientras se precipitaba hacia adelante. Por el rabillo del ojo, vi el monstruo reflexionar su pierna izquierda hacia atrás y saltar a un pasillo lateral a un instante antes de que el rayo de llamas se lo tragara. Un segundo después, el rayo de llamas explotó violentamente en el pasillo. Ya que no pude absorber abruptamente el contragolpe del disparo, el fireball se elevó en un ligero ángulo hacia el techo. El pasillo se destruyó. Fui lanzado hacia atrás por el viento y el polvo de la explosión de mi disparo, mientras Ryu y yo volábamos hacia atrás. El lecho de la roca derrumbó y comenzó a caer, como si todo el túnel estuviera a punto de derrumbarse. El sonido de una cascada de rocas resonó en el piso. Finalmente se detuvo. Después de rodar por el suelo y aterrizar boca abajo, por fin, logré levantar la mirada. A medida que el polvo se despejaba, me di cuenta de que el amplio pasillo había sido completamente bloqueado por rocas blancas lechosas. No podía regresar por donde venimos, pero tampoco el monstruo podía perseguirnos. Ese había sido un golpe de pura suerte. Lo mismo ocurría con el hecho de que nos fuimos aplastados por las rocas que cayeron. Estaba bastante seguro de que no saldríamos tan fácilmente dos veces. Me di un segundo para calmar mi respiración irregular. Luego, intenté despegarme del suelo con manos temblorosas. Fallé varias veces. Las consecuencias de mi habilidad Argonaut había agotado completamente mi fuerza física y mental. Era como un fideo mojado, pero aún estaba a punto de desmayarme. Dolía, era horrible, estaba sufriendo. Por un segundo, un poderoso deseo de dejar que mi fuerza se desvaneciera me inundó. Ryu me habló y alejé el deseo de rendirme a un lado. No podía dejar que nadie muriera. Después de todo, prometí que me haría más fuerte por esta razón exacta. Levanté su cuerpo y me hundí en el suelo con ambas rodillas. Ella preguntó qué era este lugar. Le respondí, este era el piso 37 de los pisos profundos. Expliqué tan simple como pude y fuimos tragados por el Lapton. Llevamos a un piso diferente, perseguidos por el mismo monstruo con el que luchamos antes y por ahora habíamos escapado. Ella tenía una pierna rota, así que le grité que se cure a sí misma. Finalmente, como si ocurriera sus últimas gotas de fuerza, colocó sus manos en mi rostro y me curó. De repente, escuchamos un sonido que venía hacia nosotros. Era un sonido seco, como una marioneta rota riéndose abruptamente. Ese sonido claramente era anormal, no era una voz humana, pero tampoco era un ruido del calabozo. Mis ojos se sintieron atraídos hacia la oscuridad más allá del alcance de la fosforencia en la dirección opuesta al derrumbe. Algo estaba ahí, algo acechaba en la oscuridad. Un momento después, lo que hizo el sonido apareció en silencio. En el instante en el que lo vi, dudé de mis ojos. Una máscara blanca flotaba en la oscuridad, habían dos cuernos retorcidos y dos agujeros negros flotando en el espacio. La muerte había venido por nosotros mientras sufríamos, al menos tuve esa ilusión por un segundo. La máscara rebotaba hacia arriba y hacia abajo como si estuviera cantando, como un monstruo alegre de encontrar presas. Tragué saliva, estaba equivocado, no era una máscara, era un monstruo. Agarré la empuñadura de la daga en mi cadera y la desenvainé, escuchando a Ryu, quien no podía moverse sola. Me puso de pie y levanté la daga Estia. El monstruo sacudió la máscara como si se estuviera riendo de mí. En primer lugar, era un primer encuentro digno de mención. Mi primera batalla en los pisos profundos, y tal vez mi batalla final, era contra una oveja. Una oveja calavera, para ser exactos, era un monstruo mediano y parecido a una oveja que parecía en los pisos profundos. Medía alrededor de 140 centímetros de altura. Tanto su rostro como sus cuencas oculares vacías, como el resto de su cuerpo, estaban hechos de huesos, como su nombre indicaba. Pertenecía a una familia más grande de monstruos esqueletos. A pesar de que no tenía carne, piel u órganos, un gran número de estos monstruos altamente inusuales lograban deambular por el piso 37. Los aventureros de bajo nivel, que no podían pasar los pisos intermedios, sabían de ellos. Este laberinto blanco lechoso también podría considerarse una guarida de muertos vivientes. Fijé mis ojos en este monstruo que desafiaba las leyes de la naturaleza. La calavera parecía flotar delante de mí en un oscuro pasillo. En cuanto a lo que estaba debajo, no tenía idea. Eso era porque el resto de los huesos estaban cubiertos por piel.
La oveja calavera era diferente de los otros monstruos esqueletos en el que una piel larga y ancha llegaba hasta sus pies, así que solo se veían sus pezuñas. Esa piel estaba lo más lejos posible de estar limpia. Era oscura y estaba rasgada de aquí a allá, así que parecía que estaba usando una túnica vieja y andrajosa. El monstruo dirigió sus cuencas vacías en mi dirección, de vez en cuando su cráneo traqueaba, enviando sus extrañas melodías a través del calabozo. Estaba paralizado por la tensión, incapaz de decidir si esperar a que hiciera un movimiento o atacar primero yo mismo. De repente, el misterioso ruido se detuvo, el cráneo se acercó hasta que estaba junto delante de mis ojos. Tan pronto como escuché el sonido de los cascos golpeando al suelo, ya estaba sobre mí. La razón de la piel era cubriéndolo todo. No pude verlo pateando el suelo o preparándose para moverse, y eso causó mi error. Estaba dependiendo demasiado de la información visual, así que perdí las señales de su acercamiento rápido. Debajo de los cuernos retorcidos, su mandíbula se abrió. No podía leer ninguna emoción en la máscara de hueso, pero los innumerables colmillos eran espantosos. Saliendo de mi aturdimiento abruptamente, me incliné hacia un lado. La oveja calavera saltó por encima de mi cabeza, que tocó el suelo. Su ataque sorpresa, terminando en fracaso, aterrizó con un estrépito. Salté y me lancé hacia adelante para proteger a Ryu, quien estaba tendida en el suelo. Me preparaba para hacer un movimiento ofensivo cuando mi enemigo había desaparecido sin dejar rastro. Todo lo que podía ver eran las secuelas aún humeantes del derrumbe y, más allá de eso, la profunda oscuridad. Se desvaneció. La piel de la oveja calavera no solo cubría su cuerpo, también le ayudaba a mezclarse con la oscuridad tan penetrante en este piso como un cazador humano con ropa de camuflaje. En otras palabras, las ovejas calavera podían ocultarse en la oscuridad. Primero, aterrorizaban a sus presas con el extraño sonido de los huesos, luego se arrastraban silenciosamente y los devoraban. Por eso los aventureros las habían apodado ermitaños de la muerte. Giré mi cabeza de un lado a otro, todo lo que veía era oscuridad. Mi enemigo debió haberse tapado el rostro con una capucha holgada, por lo que no podía ver nada. Mi confusión solo servía a su acecho perfectamente. Los atronadores latidos de mi corazón interferían con mi sentido del oído, que era todo lo que podía confiar, y también me quitaba la calma. Ryu me habló de nuevo, dijo derecha, escuché la capucha siendo jalada hacia atrás y huesos crujiendo. Evité su ataque por un pelo, pero fue un mal comienzo. La oveja calavera rozó mi brazo derecho, corriente de aire que envió en mi dirección a rozarme hizo que mis quemaduras saldieran. Digo rozar, pero una parte significativa de mi brazo había sido arrancada. Con su túnica revoleándolo, la oveja calavera ignoró mi estado boquiabierto y aterrizó sobre sus 4 pezuñas. En el momento en el que miré hacia atrás, sujetando mi brazo, desearía no haberlo hecho. Los colmillos del monstruo estaban haciendo ruido de tráqueo mientras masticaban. Pedazos de mi carne rodeaban cabalgando las articulaciones de su mandíbula y cuello, manchándolos de rojo. No había duda de que sentí terror hacia este horrible monstruo o hacia el mismo calabozo. La oveja calavera no podía ocultar su furiosa sed de sangre. Sacudió su cuerpo varias veces, luego bajó la cabeza hacia rozar el suelo. Estaba agachada y supongo que sus pezuñas estaban plantadas firmemente debajo de la túnica. Mi instinto de aventurero parpadeó en rojo. Al siguiente instante, burtos se elevaron sobre mi piel. Protuberancias fueron causadas por huesos sobresaliendo, proyectiles dirigidos a su presa perforando la inflación de la piel desde el interior. Las 3 lanzas de hueso se precipitaron hacia mí. Eran estacas. No pude evadir por completo ese ataque de larga distancia que mi enemigo implementó, alargando una parte de su esqueleto. Las estacas arrancaron carne de encima de mi hombro derecho y mi axila izquierda. Evité que me atravesaran como una brocheta, pero, aún así, perdí el equilibrio, momento en el cual la oveja calavera se precipitó hacia adelante como si estuviera la intención de acabar conmigo. Trayendo sus huesos alargados, pateó el suelo y voló hacia mí. Esos colmillos afilados y manchados de sangre estaban a punto de hundirse en mi cuello. Justo después de que mi carne fuera desgarrada, extendí mi brazo izquierdo. La oveja calavera se aferró eso en su lugar, derribándome. Mi espalda golpeó contra el suelo. Los gritos de Ryu nos rodearon al monstruo y a mí mientras estábamos enredados. Me di cuenta de inmediato de que estaba sorprendida. Los colmillos de ese monstruo no estaban hundidos en mi carne. Hice que me mordiera el brazo izquierdo a propósito, el brazo de la tela negra envolviéndolo. La bufanda de Goliath, este equipo de protección, era tan duro que incluso repelió las garras de ese monstruo. En el piso 27, los afilados colmillos se movían de arriba a abajo, intentando sin éxito aplastar la bufanda.
Por primera vez, sentí una emoción de perplejidad proveniente del cráneo de la oveja calavera, gimiendo por el dolor que, no obstante, sentía en el brazo izquierdo. Lo golpeé con mis 4 extremidades para quitarle al monstruo. Había estado luchando duro durante un par de segundos cuando la oveja calavera tembló y dejó de moverse. Su estómago estaba siendo expuesto debajo de la túnica. La daga estia que sujetaba en mi mano derecha se había deslizado entre sus costillas y aplastó la piedra mágica que brillaba mientras flotaba en la calavera hueca de su torso. Ignorando la pila de cenizas cayendo sobre mí, miré al techo jadeando. Solo había sido una batalla y estaba acabado. Estos eran los pisos profundos. Hasta aquí el video, chicos. Las otras partes posiblemente pueden ser más largas. Mi voz quedó un poco jodida después de este video, pero bueno. Así que ya saben, no olviden activar las notificaciones porque vienen muchos videos de muchas novelas diferentes. Empecemos con unas pocas y después ampliamos el contenido más. Así que ya saben, por favor activen la campana para que no se pierdan nuevos videos. Y no olviden dejar su like y nuevos comentarios para que estos videos lleguen más lejos por YouTube. Así que gracias por todos y nos vemos en la próxima. Se les quiere, bye bye.